Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, a ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter e Instagram somos @senado_govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días y bienvenidos al programa institucional del Senado de la República. Porque fijar la esperanza en algo que ya ha muerto, si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris, sí, sí. Iniciamos Voces del Senado contándoles, amables oyentes, que la congresista Soledad Tamayo, perteneciente a la bancada del Partido Conservador, se posesionó esta semana en la curul correspondiente al ex senador Eduardo Enríquez Maya, quien falleció víctima del COVID-19 en días pasados. La senadora Soledad Tamayo, ahora integrante también de la Primera Constitucional, se dirigió a sus compañeros en la sesión plenaria, en donde manifestó que trabajará por las causas sociales y por la defensa de los niños. Retorno a este Congreso para seguir defendiendo los intereses de los niños, de las personas con discapacidad, trabajando por el empoderamiento de las mujeres, por el acceso a la educación, porque creo que un país que se educa es un país que progresa, y sin un país que se educa hay menos desigualdad. Entiendo la política como una causa noble al servicio de la gente, y por eso creo que este escenario donde esperan todos los colombianos que tengamos un Congreso que realmente responda a las necesidades, y en un momento tan crítico y difícil como el que estamos viviendo, pues quiero decirles a todos los colombianos que aquí estaré también defendiendo esas causas. Igualmente, la senadora Soledad Tamayo le dedicó unas palabras al ex senador Eduardo Enríquez Maya, quien fue su compañero de bancada. Mi saludo también muy fraternal y a toda la familia del senador Enríquez Maya. Lo siento en el alma, era mi vecino de pupitre, pero también mi amigo, y por eso quería expresarlo públicamente en el día de hoy, la tristeza que embarga que el doctor Enríquez Maya nos haya dejado y que pues lamentablemente en estos momentos tan difíciles, pero aquí estamos también para responderle a los colombianos y para trabajar en esos propósitos importantes sociales que hoy más que nunca requiere el pueblo colombiano. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchaljú, primer vicepresidente Jaime Durán Barrera, segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Estos son nuestros titulares. Retraso en los compromisos del acuerdo de paz es una de las principales dificultades para el avance de su implementación, así lo afirmó el coordinador del Instituto CROC en su informe a la Comisión de Paz. Integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial recibieron la solicitud de creación de la Región Administrativa de Planificación en los Santanderes, con el ánimo de fortalecer los proyectos de ley que buscan fomentar ambientes alimenticios saludables y establecer mecanismos de prevención en el consumo de azúcar. Senadores de la Comisión Séptima realizaron un foro virtual con especialistas en el tema. En plenaria mixta de Senado fueron aprobados 4 proyectos de ley con enfoque social. Aprobado proyecto de ley que favorece la lucha contra las mafias de tierras y la protección del medio ambiente. En minutos, más detalles. Debate de control político al informe de gestión del Banco de la República fue estudiado por los integrantes de la Comisión Tercera. Bienvenidos. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. 10 años pasamos del dicho al hecho.
La Comisión de Paz del Congreso de la República, en sesión no presencial, recibió el informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame sobre los avances de la implementación de los acuerdos de paz en la garantía de seguridad, especialmente en los líderes sociales y la participación política, como en el caso de las circunscripciones especiales para las víctimas. Gloria Moncayo amplía la información. Daniel Cano, coordinador político de la iniciativa Barómetro del Instituto Kroc, manifestó en su informe que en lo pertinente al enfoque de género y los grupos étnicos es donde se identifican los retrasos en la implementación, lo cual genera importantes afectaciones en los territorios. Mientras la implementación general del acuerdo va en un 28%, como le decíamos, completo de implementación, los enfoques transversales de género y étnico, es decir, las disposiciones que tienen estos enfoques, tienen una brecha de implementación de 10 o 15 puntos porcentuales menos, es decir, presentan un nivel de retraso aún mayor que el de la implementación general del acuerdo de paz. Hemos evidenciado que, por ejemplo, en los temas de asignación de tierras, las mujeres reciben el 50% menos de tierra que los hombres. Muchos de los compromisos que se están empezando a implementar en este momento son compromisos que requieren unas mayores complejidades técnicas que de pronto compromisos que se implementaron al comienzo, que hace que estemos entrando en una fase de compromisos que son más de largo alcance y que van a tomar más tiempo para cumplirse. El senador Julián Gallo, del Partido de los Comunes, aseguró que preocupan los datos de informe, ya que demuestran el incumplimiento a los acuerdos de paz. Es el camino que necesariamente debe transitar el acuerdo para que pueda tener perspectivas reales de materializarse en la práctica. Ese avance normativo lo que muestra es que no se está trabajando desde el Estado para sentar las bases normativas que permitan llevar a la realidad el acuerdo de paz. Por su parte, el senador del Partido Polo Democrático, Alexander López, solicitó a esta célula legislativa articular una agenda efectiva de paz por los distintos acontecimientos que vive el país en estos momentos. Pues la verdad es que todos y todas estamos muy angustiados por lo que pasa en el país. Yo convoco a que construyamos una agenda integral que nos permita entonces a nosotros ir avanzando en el análisis, la discusión, pero también en la construcción de salidas y alternativas ante semejante tragedia que vive el país. O sea, si el gobierno y el Estado, como es su competencia, no lo hace, yo creo que desde el Congreso nos corresponde entonces a nosotros hacerlo. La Comisión de Paz se comprometió a dar prioridad en su agenda la realización de audiencias públicas para analizar los temas de seguridad del Cauca, Nariño, El Chocó, Puerto Wilche, Santander y Buenaventura con las entidades y autoridades correspondientes. Voces del Senado. En sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial y por iniciativa del senador del Partido de la U, Miguel Amin Escaf, fue solicitada la creación de la región administrativa y de planificación de los departamentos de Santander y Norte de Santander, iniciativa radicada por parte de las autoridades departamentales y municipales de la región. La periodista Elfi Galeano nos cuenta más información. Para el presidente de la comisión, Miguel Amin Escaf, del Partido de la U, la petición de creación de la RAP cumple con los requisitos y asegura se da un gran paso en los territorios. La Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado tiene el honor el día de hoy de recibir la solicitud para la creación de la región administrativa y planificación RAP Gran Santander. Y como comisión hemos examinado el cumplimiento de los requisitos que la ley establece para la constitución de este esquema de asociatividad, de manera que procederemos a darle el trámite correspondiente, revisar la proposición con que termina la ponencia y abrir la discusión. Por su parte, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, aseguró que es un momento histórico para las dos regiones. Hoy es un día histórico para Norte de Santander y para Santander, para el Gran Santander. Hacer realidad un sueño de un territorio que comparte historia, que comparte geografía, que comparte biodiversidad, un territorio de más de 52,000 kilómetros cuadrados, que integra a más de 120 municipios y que congrega a cerca de 3.400.000 personas, que aporta cerca del 7% del Producto Interno Bruto del país. Un departamento en donde precisamente este año se celebran 200 años del bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta. Un departamento donde se gestó la independencia de esta república. Por eso, al estar
presentes en este hecho histórico. Agradecemos a su señoría y a los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial el acompañamiento que le han dado a las dos gobernaciones. El senador Jorge Eduardo Londoño de la Alianza Verde manifestó su complacencia con la iniciativa y resaltó que sería bueno celebrar el 12 de julio la Constitución de Cúcuta con la aprobación de la RAP Santanderes. El 12 de julio de 1821 se celebraba la Constitución de Cúcuta, una constitución de las más importantes a través de la cual se creó la Gran Colombia, en donde pues hacían presencia Colombia, Panamá y Venezuela, y en donde se elegía como presidente a Simón Bolívar y vicepresidente a Santander. Es entonces pertinente y obligatorio para nosotros que aprobemos esta RAP y que ellos puedan este 12 de julio celebrar esa efemérides con alegría, pero sobre todo con el compromiso de construir territorio y sobre todo de seguir consolidando un sueño que ya no es el sueño de la descentralización. Ese sueño es del siglo pasado. Eso tiene que ver únicamente con la administración, con la autarquía. Hoy el sueño debe ser por la verdadera autonomía territorial. Finalmente, el presidente de la comisión, senador Amin Escaf, nombró como ponentes a los senadores Mauricio Gómez, María del Rosario Guerra, Efraín Cepeda, Jorge Eduardo Londoño, Eduardo Pacheco y Bernes Zambrano para estudiar la solicitud y posteriormente se ha puesto en consideración para ser aprobado. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Antes del debate, los proyectos de ley 124, 347 y 192 de 2020, cuyo objetivo es establecer mecanismos de prevención al consumo de azúcar y fomentar entornos alimenticios saludables en los colombianos y colombianas, la Comisión Séptima del Senado convocó a diferentes entidades expertas del gobierno, la medicina y la nutrición para que con sus aportes se logre enriquecer y consolidar estas iniciativas próximas a ser presentadas en primer debate. ¿A qué conclusiones llegaron? Gloria Moncayo nos cuenta más información. Fue así como la subdirectora de Salud Nutricional de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud y Protección Social, Elisa Cadena, expresó que hay estudios de carga de enfermedad que demuestran que una dieta poco saludable es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. El país cuenta con las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana, para la población mayor de 2 años y para las mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años. Este fue un trabajo de gobierno liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y esta es la herramienta clave para promover la alimentación saludable y es relevante mencionar que la nutrición, la alimentación tienen un efecto importante no solo en la economía de los hogares sino también en la economía de la nación. De otra parte, Ángela Giraldo de la Sociedad Colombiana de Pediatría afirmó que es muy importante entender que los hábitos de vida saludables son un espectro bastante amplio y en la alimentación todavía más, ya que esto es un problema de salud pública. Es decir, lo que necesitamos son unos hábitos de vida saludable. ¿Qué tenemos que recordar? Que desde el punto de vista internacional y quienes trabajan en salud lo saben, las recomendaciones son nada de sal durante el primer año y nada de azúcar durante el segundo año, que tenemos que empezar a impactar. Nuestro lema de educar es importante, entonces no solamente es el etiquetado, sino todo lo que tenemos que intervenir. Tenemos que anticipar, con educar vamos anticipando y vamos previniendo todas estas enfermedades que no solamente son de los niños, sino los de los adultos. Debemos entonces no solamente intervenir el alimento procesado, el ultraprocesado, sino que tenemos que tener la educación de los hechos en casa. En su intervención, el senador de Alianza Verde, José Aulo Polo Narváez, ponente de uno de estos proyectos de ley, ratificó que estos espacios son importantes de realizar porque tienen que ver con el cuidado y la protección de la vida. Y creo que esto lo que hace es enriquecer nuestros conocimientos, nos hace tener conciencia del grado de responsabilidad que tenemos en estas circunstancias y en todas las situaciones. Hoy tenemos ya suficiente material para podernos nutrir, para podernos sacar los mismos proyectos en favor de la vida. Por otro lado, el representante del Ministerio de Educación, Carlos Martínez, aseveró que la entidad desea apoyar estas iniciativas por su política en temas de vida saludable en los establecimientos educativos del país. En el caso nuestro, los cambios de los comportamientos alimentarios de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en contextos de pobreza y vulnerabilidad urbana y rural inciden claramente en los procesos de crecimiento, desarrollo integral y permanencia en el sistema educativo, realidad frente a la cual encontramos oportunidad de acción. Por eso tenemos promoción de entornos escolares saludables, tenemos cultura alimentaria que favorezca la toma de decisiones informadas y conscientes. Creemos que lo
importante es solucionar el problema cultural, porque el solo restrictivo generalmente no logra combatir ni cambiar adecuadamente estos comportamientos durante toda la vida. En representación del Instituto de Medicina Funcional, el doctor Carlos Jaramillo aseguró que se nos ha olvidado la diferencia entre comer y nutrirse. Que solo sabemos masticar y tragar, pero no tenemos ni idea qué es alimentarnos. Y es algo que todos hacemos y nadie sabe eso. Y el problema es que seguimos pensando que la comida son calorías. Entonces a mí me parece absolutamente sorprendente que todavía en las guías del ICBF sigan diciendo que disminuyeron de 4 cucharaditas de azúcar a 1. Y yo digo, pero ¿para qué incluyen el azúcar si el azúcar no es necesaria para el cuerpo? Que sigan diciendo que es que el azúcar es un calórico necesario para el cuerpo. Eso no es verdad. La comida no son calorías. Los carros necesitan combustible para convertirlo en energía, los seres humanos no. Y mientras sigamos pensando que es que uno necesita comerse las calorías para poder vivir, no estamos absolutamente en nada y no vamos a llegar a ningún lado. Finalizando, el presidente de la comisión, el senador del Partido de la Unidad Nacional, José Ritter López, agradeció la asistencia y participación a este foro virtual y resaltó los aportes brindados durante la audiencia. Esta audiencia ha sido muy importante para escuchar los proyectos de 122, 347 y 192, los aportes, reparos, observaciones que todos los sectores sociales de salud, etcétera, tienen al respecto. Muchas gracias, nos han nutrido mucho, nos dan elementos a los senadores y senadoras para tomar la mejor decisión. Esta es una comisión que se caracteriza por los consensos y la democracia. Trabajamos escuchando fundamentalmente a la sociedad. En casa me siento protegido, respaldado y representado. En casa somos diferentes, pero todos tenemos voz y voto. En casa no pensamos igual, pero se respeta la diferencia. El Senado de la República es nuestra casa, la casa de los colombianos, una casa grande donde cabemos todos, con todo y nuestros sueños. En ese momento tan particular para el mundo y por lo tanto para el país, el Senado es nuestra garantía democrática. Los ojos que vigilan, las manos que trabajan unidas, las ideas que se transforman en hechos. Nuestro Senado trabaja comprometidamente para representar a cada colombiano, proteger a cada familia y respaldar a una sociedad que aun cuando siente incertidumbre, está dando lo mejor de sí. Un Senado que, si bien está lejos de las columnas del Capitolio, es fuerte, firme y leal a su compromiso de trabajar mancomunadamente por un mismo objetivo: Colombia. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. Los integrantes de la Cámara Alta aprobaron esta semana importantes proyectos, de los cuales algunos se encuentran a puertas de convertirse en ley de la República. El primer proyecto en ser aprobado es el que otorga la categoría de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación a la ciudad de Medellín. El ponente, el senador Santiago Valencia, del Partido Centro Democrático, se refirió al respecto. Reconocer el trabajo primero de la Comisión Primera, donde se han hecho propuestas realmente muy interesantes que han enriquecido este proyecto de acto legislativo. El senador Rubén Rodríguez, el senador Alexander López, el senador Guevara, el senador Petro. Es decir, este ha sido un acto legislativo que ha tenido mucho trabajo, y por supuesto también de los senadores antioqueños y de los representantes antioqueños, el senador Iván Agudelo, el senador Juan Diego Gómez, la Cámara de Representantes. Todos han estado muy juiciosos apoyando este acto legislativo, y estos 4 artículos pues son el resultado de muchas conciliaciones, de mucho trabajo conjunto para tratar de tener un proyecto que esté a la altura de las necesidades de Medellín y que en términos generales no vaya a afectar. Igualmente fue aprobado el proyecto 275/2019 de origen gubernamental, por medio del cual se busca regular el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior. Como ponente, el liberal Miguel Ángel Pinto expresó: Lo que busca básicamente el proyecto en mención es fortalecer la práctica de los estudiantes en las facultades de Derecho, en el desarrollo de sus propias competencias, que podamos tener abogados mucho más especializados. Se amplía la competencia de las funciones de los consultorios jurídicos, extendiéndolo a otras ramas en los ánimos conciliatorios ante la justicia administrativa, pero tiene algo fundamental, y es que la práctica de estos consultorios, que es el desarrollo, lo que le permite tener una formación mucho más amplia a nuestros futuros abogados, dentro de este ejercicio también se les reconozca el desarrollo de los consultorios jurídicos como una experiencia laboral. Igualmente tuvo luz verde la iniciativa que busca un acuerdo entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza, relativo a los servicios aéreos regulares suscrito en Bogotá el 3 de agosto de 2016. La medida fortalece los lazos comerciales entre Colombia y Europa, así lo manifestó el senador conservador Juan Diego Gómez. Es un proyecto donde se destaca la necesidad de fortalecer lazos comerciales entre Colombia y los países de Europa y resulta de vital importancia, según la presentación y la exposición de motivos que han hecho ambos ministerios, para promover la inversión extranjera directa y profundizar las relaciones bilaterales. Sobre el proyecto, algunas consideraciones tienen que ver con el plan de desarrollo Todos por un Nuevo País 2014-2018, que se encontraba vigente al momento de la suscripción de este acuerdo en el año 2016 y era necesario incorporar e integrar estrategias transversales de competitividad e infraestructura para facilitar y consolidar el comercio exterior en un escenario de reciprocidad. Es un proyecto además que tiene como presente el turismo como eje económico en especial de interés para ambos países y resulta importante aumentar esos flujos turísticos para que los consumidores cuenten con una gama amplia de servicios adicionales en transporte aéreo. Durante la sesión plenaria también fue aprobada la conciliación del proyecto de ley a través del cual se prohíbe el maltrato físico a los niños, niñas y adolescentes como método de corrección. La medida se encuentra a puertas de convertirse en ley de la República. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que en la Comisión Primera Constitucional se aprobó en primer debate el proyecto de ley 03 de 2020 Senado, por medio del cual se realizan cambios al artículo 81 del Código Nacional de Policía y Convivencia y se introduce un término prudencial para la realización de acciones preventivas. Los detalles al respecto nos los cuenta Gloria Moncayo. Debido a que en el derecho policivo lo que se debate nunca es la propiedad, sino la posesión, la cual no tiene un título, se hizo necesaria esta iniciativa, aseguró el senador ponente del partido Cambio Radical, Germán Barón Cotrino. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Cuando hay una posesión, el tema decía corresponde a la jurisdicción de lo policivo, entonces uno tiene que ir a una inspección de policía, pone en conocimiento de esa autoridad el hecho, la autoridad de policía debe proceder a proteger la posesión de quien vaya a aducirla y en ese sentido el término básicamente que trae este artículo que es de 48 horas, que venía de la misma forma en el anterior código, lo que estamos pidiendo es que se amplíe a 45 días para que quien sea poseedor o propietario pueda ejercer ese derecho en un bien de uso público o de uso privado, en áreas de reserva forestal o parques naturales o dentro del sistema de áreas protegidas. Se establece un criterio para un comité de seguimiento de las acciones que en ese sentido se tomen y obviamente un comité interinstitucional donde estará planeación. Por su parte, el autor del proyecto, el senador del Centro Democrático, Gabriel Velasco, agradeció el apoyo de la comisión a esta iniciativa y aseguró que se seguirá trabajando por el desarrollo y bienestar de los colombianos. A las mafias de tierra les va a llegar su tate quieto. Nosotros estamos muy contentos porque nuestro proyecto de ley le va a dar herramientas a la Policía Nacional que pueda actuar con autonomía contra las situaciones ilegales en predios privados y públicos y reservas naturales, el cual pasó el primer debate en el Senado. Este proyecto modifica el artículo 81 del Código de Policía, permitiéndole a los agentes actuar de manera preventiva y cada vez que estemos más cerca de brindar mejor protección a nuestros ciudadanos. Gracias al senador Barón Cotrino por la impecable ponencia de este proyecto de nuestra autoría. Y bueno, seguiremos camellando por el desarrollo y bienestar de los colombianos. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. 10 años pasamos del dicho al hecho. En cumplimiento al artículo 5 de la Ley 31 de 1992, la mesa directiva de la Comisión Tercera, en cabeza de su presidente José Alfredo Géneco Zuleta, del partido de la U, y el vicepresidente Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, citaron al ministro de Hacienda, al gerente del Banco de la República y demás miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, en la que se debatió el informe de gestión presentado por el banco. El periodista Bilíbal Beltrán nos cuenta más información. En su intervención, la senadora por el Partido Centro Democrático,
Político, María del Rosario Guerra, resaltó 3 puntos que consideró fundamentales para el crecimiento económico del país. En 3 temas, a mi juicio, fundamental. El primero, ratificar el papel importantísimo que ha tenido el Banco de la República en generarle liquidez a la economía. El año pasado se calculaba en cerca de 40 billones de pesos. Usted hoy ratifica que al final cerramos el año con 31 billones de pesos. Uno segundo, que gracias a Dios tuvimos 2 años importantes de utilidades del Banco de la República y que a pesar de la pandemia, usted lo acaba de mostrar, esa utilidad récord de 7 billones de pesos, pues realmente creo que fue un alivio para el gobierno nacional también. Un tercer tema tiene que ver con la claridad de lo que significa tener confianza en los mercados. Aquí algunos no han podido entender que es que Colombia no puede aislarse del mercado internacional. Hablo concretamente de los mercados, de los flujos de inversión, de los flujos de financiamiento. Leonardo Villar Gómez, gerente del Banco de la República, expuso en su intervención que esta crisis por la pandemia es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado el banco, pero que este tomó medidas para enfrentar los efectos negativos de esta pandemia. Las medidas implementadas por el banco para enfrentar los efectos negativos de la pandemia incluyeron muchos aspectos. Algunos fueron otorgar liquidez transitoria de manera mucho más fácil a través de los repos tradicionales del Banco de la República, extendiendo sus montos, incrementando el número de posibles contrapartes, aumentando las garantías admisibles, permitiendo, por ejemplo, que se presentaran títulos privados como garantías admisibles, extendiendo los plazos de esa liquidez transitoria que se otorgaba. Por otra parte, se hicieron compras definitivas de títulos públicos y privados, al igual que lo empezaron a hacer por la misma época muchos bancos alrededor del mundo, muchos bancos centrales alrededor del mundo. En su momento, el senador Gustavo Bolívar, por el Partido Decentes, expresó su preocupación por el nivel de endeudamiento de Colombia. Yo sí quisiera que nos dieran un panorama, por favor, sobre la deuda, sobre lo peligroso que se está convirtiendo esto, porque vamos a llegar a un punto en que prácticamente la mayor parte de los recursos del presupuesto nacional se van a ir para el pago de deuda y para el pago de intereses, sobre todo eso, que es lo que más duele, que es que lo que se está amortizando es muy poquitito. Igualmente, Juan Pablo Zárate, viceministro de Hacienda y Crédito Público, en su intervención dijo que esta reforma surge de la necesidad del gobierno por atacar la pobreza. Creo que comparte toda la comisión del gobierno de que la necesidad de atacar permanentemente la pobreza es lo que nos ha inspirado a presentar el proyecto de solidaridad sostenible, que como digo, en estas comisiones que tienen un componente técnico muy grande, estamos abiertos a ver todas las mediciones que hemos hecho de distribución del ingreso con el proyecto, con los expertos que ustedes dijeron y los efectos sobre la pobreza. El vicepresidente de la Comisión Tercera, el liberal Mauricio Gómez Amín, planteó su preocupación a los senadores y principalmente a los citados sobre quién está detrás del texto de la reforma y pidió unión de todos los partidos para lograr una solución en pro de los colombianos. ¿Quién escribió esta reforma? Porque cuando uno escucha hablar al presidente Duque, uno ve que no está de acuerdo con muchos de los artículos que están incluidos en la reforma. ¿Y a quién se le ocurrió todos estos temas del IVA a los servicios públicos, del IVA a los servicios funerarios, del IVA al internet, del IVA a las pensiones en un momento tan duro para el mundo y para Colombia? Entendiendo que tenemos que buscar entre todos, y eso también lo he visto en todos los partidos políticos, una solución integral para los colombianos, que le ayude al colombiano de a pie en su día a día, que todos los partidos aporten, pero aporten constructivamente y que podamos nosotros sacar adelante la mejor reforma posible. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGotCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de Mónica Bengoechea Hernández, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la producción de Johnny Rizzo y en el trabajo periodístico Elfi Galeano, Gloria Moncayo y Billy Val Beltrán. La coordinación de quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos una feliz semana y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Asimismo, amables oyentes, no olvidemos acatar todas las medidas de bioseguridad. Recuerden que todos juntos podemos derrotar la pandemia del COVID-19. Somos Voces del Senado.
Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.